Definición de ensayo. Es un escrito en el cual se manifiesta una idea, la cual se expresa con nuestras propias palabras. Existen varios tipos de ensayo. Para fines prácticos tendríamos el ensayo argumentativo, en el cual el autor muestra su postura sobre una idea. El ensayo comparativo. El autor hace una comparación entre dos posturas. El ensayo literario. El autor expone sus ideas con el uso de narrativa o poesía. El ensayo científico. El autor muestra su postura sobre un tema mediante el uso del sustento científico o también el método científico. El ensayo histórico. El autor muestra su postura sobre un tema de la historia. El ensayo sociológico. El autor muestra su postura sobre un tema social o sobre la sociedad. El ensayo crítico. El autor critica, pero con solución, una situación o problema actual. El ensayo filosófico. El autor muestra su postura sobre algún tema filosófico, poniendo nuevas teorías. La estructura del ensayo. El ensayo cuenta con la introducción. ¿Cómo se realiza la introducción? Al momento de escribir un ensayo nos topamos con el problema de que no sabemos cómo podríamos iniciar a escribir. Para ello, en la introducción tenemos que contestar esta pregunta: ¿qué es de lo que estoy hablando? ¿Cuándo apareció? Aquí se cuestiona el tiempo. ¿Para qué sirve de aquello que estoy hablando? ¿Dónde se encuentra? Abocando a un lugar. Por lo tanto, la introducción prepara al lector antes de entrar al desarrollo. Así el lector conoce sobre el origen, entorno, tiempo y lugar donde se desarrolla el tema del ensayo. La segunda parte es el desarrollo. Se explica los tipos distintos y una descripción taxonómica. Por ejemplo, si el tema que estoy tocando en mi ensayo voy a hacer una clasificación sobre algo, yo puedo explicar cada uno de los tipos y hacer una descripción. Se explica el funcionamiento o un proceso. Si mi ensayo trata sobre el funcionamiento o proceso de algo, aquí lo explico muy brevemente. Cabe mencionar que siempre el ensayo es la escritura que uno realiza con sus propias palabras. Por lo tanto, si tomo como bibliografía de referencia algún libro, ese libro lo leo y de lo que entiendo es lo que escribo. Se da también definición sobre algún tema. En el desarrollo también se explica el tema en cuestión o problema y solución. Se plantea una postura del autor con respecto al tema, en el caso de hacer una crítica a algún tema. Se compara posturas. Se puede hacer una comparación entre distintos sistemas, entre distintas cuestiones o soluciones. Se define el pro y los contras sobre algo. Por tanto, el desarrollo se desarrolla el tema usando nuestras propias palabras, evitando la copia de otros textos y autores. En casos muy necesarios se puede realizar una cita bibliográfica. Por ejemplo, si mi desarrollo es sobre algún tema histórico, sí o sí debo hacer referencia a alguna cita bibliográfica que habla o explica sobre algún tema histórico. En tercer lugar viene la conclusión. El autor finaliza con el análisis. El autor deja una pregunta para que el lector responda. En la conclusión también el autor finaliza con su postura o solución al problema. También el autor selecciona una postura de desarrollo y explica el porqué. ¿Por qué él tiene esa postura sobre un X desarrollo? Y explica obviamente el porqué. Por tanto, la conclusión es el cierre y finalización del trabajo. Por último, y muy importante, es la bibliografía. Se describe la bibliografía
de la referencia para el trabajo. Por tanto, de todo el conocimiento que tengo, así sea conocimiento sobre matemáticas que se haya aprendido en el colegio, se debe citar una referencia bibliográfica, ya que ese conocimiento fue adquirido, fue realizado por alguna persona más y no por nosotros mismos. En caso que utilice citas en mi trabajo, tengo que hacer también en la bibliografía las citas de las referencias bibliográficas que he utilizado. Por lo tanto, la bibliografía son los textos que fueron guías, no copias, para la realización de nuestro trabajo. La disposición del ensayo en una hoja. A manera de normalización, tenemos aquí una hoja, en la cual en la parte superior se encuentra el título del trabajo. En la parte derecha, el nombre del autor. En la primera parte es la introducción, tiene que ser un párrafo bastante pequeño. Luego tenemos el desarrollo del trabajo. Este desarrollo puede extenderse, pero no pasar más de 10 hojas. Y la conclusión, en la cual se hace una finalización al análisis realizado en el desarrollo. Y por último, la bibliografía. En un ensayo bien realizado, como mínimo debe tener 3 referencias bibliográficas para poder realizar una comparación. A no ser que se haga un análisis a un solo libro, ahí solamente se tendría como referencia bibliográfica el libro al que se está realizando el análisis. Para considerar, el ensayo puede ser una página o 10 páginas. No se recomienda que sea demasiado largo. El ensayo debe ser breve, pensado así como un artículo del periódico o una revista. Aquí, por ejemplo, en la imagen tenemos una revista y este sería un ensayo, otro ensayo, otro y otro. Como se pueden ver, son textos bastante comprimidos, pero presentan la característica de un ensayo. Para considerar, el ensayo debe tener un sustento de la información, el cual se consigue con las referencias bibliográficas. En algunos casos que amerite el ensayo tendrá citas bibliográficas en las cuales partirá el desarrollo del tema, como por ejemplo un tema histórico o un tema médico. El estilo de la redacción del ensayo por lo general es libre. Puede realizarse en estilo APA, Vancouver, Harvard, MLA, Turbian, etc. Esto depende cuál sea el estilo que solicite el comité científico, revista o periódico al cual se dirigirá nuestro ensayo. Esto determina el tipo de letra, tamaño y forma de referencia y cita bibliográfica que se va a utilizar, ya que estos estilos tienen un distinto método. De los puntos explicados en la estructura del ensayo, no se usan todos, sino los que correspondan al tema que estemos desarrollando. Por lo tanto, esta es una guía en la cual debemos seleccionar cuáles puntos son los que nos ayudarían a escribir nuestro ensayo. Ahora ya sabes cómo realizar un ensayo.